Hola a todos. Hoy vamos a hablar de infecciones del tracto urinario, un tema bastante extenso, desafiante. Vamos a tratar de tocar todos los puntos. Si hablamos de las infecciones del tracto urinario, hablamos inicialmente de la epidemiología, donde tenemos que recordar sobre todo que constituye un 2 a 3% de las consultas en los servicios de urgencia, que la incidencia de las infecciones urinarias va a ir aumentando con la edad y que es variable según el sexo. En las mujeres es más frecuente en la premenopausia y en la posmenopausia. Se sabe además que aproximadamente el 50% de las mujeres tendrá un episodio de infección urinaria en su vida al menos. Si hablamos del sexo masculino, los varones tienen infección urinaria más frecuentemente a partir de los 65 años en adelante. Es importante también tener en cuenta los síndromes o situaciones clínicas en la infección urinaria. Tenemos, si hacemos una clasificación por la localización, las infecciones urinarias bajas, donde tenemos a la cistitis, la bacteriuria, la uretritis, la epidermitis y la prostatitis. Y cuando hablamos de infección urinaria alta, hablamos de pielonefritis. También tenemos que tener en cuenta las situaciones clínicas especiales, como ser la infección urinaria recurrente, la infección en un grupo particular de pacientes que son las embarazadas, las infecciones urinarias en portadores de catéteres urinarios y la infección urinaria en varones. Son 4 situaciones clínicas que tienen que ver con el huésped. Luego está el riesgo de complicaciones. Esto es muy importante también cuando nosotros, y tiene que ver con la práctica. Nosotros dividimos a la infección urinaria en aquella complicada y no complicada. Así, por ejemplo, podemos decir que tenemos una infección urinaria baja, complicada, si estamos hablando, por ejemplo, de una mujer embarazada con cistitis. Eso es muy importante para determinar cuál va a ser la conducta a seguir. ¿Quiénes tienen infecciones urinarias complicadas? Aquí van a ver ustedes que toda aquella persona que tenga una anomalía anatómica o estructural, aquella persona que ha sido sometida a un procedimiento urológico reciente de instrumentalización de la vía urinaria en el último mes. Esto vemos con mucha frecuencia, sobre todo hombres que están con problemas prostáticos, que se someten a ureterocitoscopía y posteriormente desarrollan infección urinaria. Las anomalías funcionales o metabólicas, ahí encabezan la lista la diabetes y el embarazo. La inmunosupresión grave, por ejemplo, trasplantado renal, cuando tiene infección urinaria, es una infección urinaria complicada, independientemente de que sea alta o baja. Edad en los extremos de la vida, ¿verdad? Los muy pequeños, menos de 1 año, o mayores de 65 años. El sexo masculino también ya se considera infección urinaria complicada. O sea, por eso el hecho de que la infección urinaria ocurra en el varón ya se considera complicada. La hospitalización reciente, la infección adquirida en el hospital. La presencia de patógenos inusuales o multiresistentes también van a hacer que la infección urinaria sea complicada. La actividad sexual, el tipo de relaciones sexuales que tienen las personas, por ejemplo, el coito anal predispone a las infecciones urinarias y estas se consideran complicadas. ¿Y con qué tiene que ver lo de la complicación? Principalmente con la posibilidad de aislar gérmenes resistentes. Si hablamos de la etiología de las infecciones urinarias, a la cabeza siempre va a estar la Escherichia coli en todos los grupos prácticamente, pero vamos a ver que existe una variabilidad importante cuando la infección urinaria es
clasificada como complicada o el paciente tiene una sonda urinaria. Ahí están, ven ustedes los números. Bueno, después está la otra cuestión que tenemos que tener muy en cuenta nosotros como clínicos cuando evaluamos un paciente y nos viene con una historia de que parece que está con una infección urinaria, entonces tenemos que administrar probabilidades. Si hablamos de cuáles son los signos o síntomas, disuria, frecuencia miccional, cuando una persona dice que está con TIASU, ¿verdad? O que va a cada momento, tiene necesidad de cada momento a orinar, entonces hay un aumento de la frecuencia miccional, eso aumenta la probabilidad de que haya una infección urinaria. Y si acompañado de eso, sobre todo si es mujer, siempre hay que preguntar y hay que verificar también con el examen físico si existe o no flujo vaginal. Porque a veces hay como una dificultad para discernir bien cuál es el síntoma. En algunas pacientes entonces no saben hacerlo, tenemos que inducir esas diferencias, buscarlas con el interrogatorio y el examen físico. También lo otro es verificar si hay hematuria, dolor lumbar, la hipersensibilidad, o sea, la puño-percusión positiva, ¿verdad? Son muy importantes. Entonces, ven ustedes ahí que las probabilidades de ITU van a ser mayores cuanto más si el paciente tiene disuria, si tiene aumento de la frecuencia miccional y es mujer sobre todo, y no tiene historia de flujo vaginal, la probabilidad de una cistitis es muy alta. Si el paciente tiene dolor lumbar, tiene puño-percusión positiva y también se le suma a eso disuria, probablemente tenga infección urinaria. Entonces, acá lo más importante es recordar que la cistitis aguda, no complicada. Entonces, ¿quiénes tienen cistitis aguda no complicada? Las mujeres premenopáusicas que no estén embarazadas. Entonces, en ese grupo de mujeres, ese grupo de pacientes, la sospecha clínica es fundamental. 80-90% de los casos se va a hacer el diagnóstico así. Y en ese contexto, si es el primer episodio, por ejemplo, inclusive puede hacerse el tratamiento sin recurrir a un urocultivo. Y hay quienes son de la idea de que es bueno hacer un test rápido con tiras reactivas para apoyar más el diagnóstico de la cistitis aguda no complicada. El diagnóstico de ITU interpretada con tiras de orina. Eso es muy importante porque si el paciente tiene disuria o la paciente tiene disuria, dijimos que es más frecuente la cistitis aguda en la mujer. Entonces disuria y en las tiras de orina tenemos nitritos positivos, leucocitoesterasa positivo. Si tenemos los tres criterios, la probabilidad de que eso se condiga con un aislamiento en urocultivo es casi el 90%, casi el 90%, ¿sí? Pero si tenemos solamente nitritos positivos, no tenemos disuria, no tenemos leucocitoesterasa, la probabilidad de aislamiento es baja, ¿sí? Ahora, si tenemos disuria más nitritos ya aumenta casi 70% la probabilidad de que la paciente esté cursando con una infección urinaria. Estamos hablando de cistitis agudas, no complicadas. Entonces eso es muy importante para ir viendo el tratamiento. Si nosotros tenemos disuria, más nitritos positivos, más esterasa leucocitaria positiva, dijimos que casi 90% de los urocultivos van a aislar germen. Va a haber aislamiento. Entonces en ese caso se justifica el tratamiento. Igual si la paciente tiene disuria y nitritos o esterasa positivo, bueno, sobre todo si hay nitritos, la posibilidad también es interesante y bueno, sería útil tratar a esa paciente. Bueno,
Otra cuestión muy importante es cuándo hay que pedir un urocultivo pretratamiento y posttratamiento. El grupo de los españoles dice, por ejemplo, que toda vez que haya síntomas urinarios, estamos hablando de cistitis aguda, con una tira reactiva ya puede ser suficiente. Pero podríamos hacerle un urocultivo pretratamiento. Cuando el paciente ya tiene antecedentes de haber recibido antibióticos previamente, cuando fue tratado empíricamente y no hubo respuesta, entonces en esos casos es importante. Y en todas las situaciones de infecciones urinarias complicadas, o sea, la embarazada, el varón, todos deben realizarse un urocultivo previo al inicio de tratamiento. ¿Y cuáles son las normas básicas para el tratamiento empírico en infección urinaria? Primero que nada dijimos diferenciar si la infección urinaria es complicada o no complicada. Es la primera gran diferencia que tenemos que hacer. Tratamiento empírico. También tenemos que, si no es complicada, tenemos que ver si es baja o alta o baja y iniciar el tratamiento empírico. Hay que cubrir los gérmenes más habituales. Sabemos que lo que no podemos dejar de cubrir es la Escherichia coli. Se prefieren las pautas cortas. ¿Y cuál es el objetivo? Curar la infección urinaria y evitar que recurra la paciente en esa afección. Y fundamental es que cada lugar tenga el mapa, el mapeo de la resistencia en la zona. Yo les puedo decir que en los hospitales que trabajo, por ejemplo, el Hospital Central del Instituto de Previsión Social y el Hospital de Clínicas, la resistencia a la Escherichia coli, a las quinolonas es altísima, es más del 50%. Entonces, no deberíamos usar quinolonas empíricamente. Tendríamos que buscar otras opciones. Y ahí justamente dice, ¿verdad? Si la resistencia local para ese fármaco supera el 20%, no se pueden utilizar. Y también es un dogma ahora tratar de preservar los antibióticos de mayor espectro, como son la fluoroquinolona y la cefalosporina de tercera generación, cuando hablamos de tratamiento empírico. Bueno, ¿y cuáles son las resistencias de interés clínico? Sobre todo lo que tiene que ver con el Escherichia coli. Y por eso cuando ustedes se van al laboratorio de microbiología, le preguntan cuál es la resistencia a la Escherichia coli y infección urinaria. Lo que van a testar sí o sí en el laboratorio es quinolona y beta-lactámico, ¿verdad? Y de acuerdo a eso van a decirnos si podemos seguir usando o no dichos antibióticos. Y ni hablemos de lo que son las beta-lactamasas de espectro extendido, tenemos ampliamente ya distribuido este grupo de enterobacterias con alta resistencia a los beta-lactámicos. ¿Y quiénes tienen riesgo de tener enterobacterias resistentes en sus urocultivos? Eso es importante porque si yo recibo un paciente y le voy a hacer un tratamiento empírico, tengo que analizar edad avanzada, más de 65 años y más si es varón, puede haber resistencia. Administración reciente de antibióticos, sobre todo cefalosporina y fluoroquinolona. A alta probabilidad que mi paciente esté con una resistencia. Residencia en un centro sociosanitario, hospitalización reciente, infecciones urinarias a repetición, sondaje vesical, diabetes y anormalidades de la vía urinaria. Si mi paciente tiene una de estas cosas, uno de estos factores de riesgo, y viene con una infección urinaria complicada y el paciente está grave, directamente hay que utilizar otro grupo de fármacos, por ejemplo, los carbapenem. Y después, según el retorno del urocultivo, se hará el ajuste correspondiente. Bueno, ¿cuál es la duración de tratamiento? La duración de tratamiento tiene que ver con cuál es el síndrome o la situación clínica. Si nosotros hablamos de la cistitis aguda complicada o
de la bacteriuria asintomática en la embarazada, se prefieren las pautas cortas, de 3 a 5 días. Ahí en adelante, cuando hablamos de cistitis recurrente, cistitis aguda en el varón, infección urinaria sintomática en sondados y otras infecciones urinarias complicadas, así como la pielonefritis aguda no complicada, las pautas van de 7 a 10 días. Ahora, si tenemos una pielonefritis aguda complicada, ya tiene que ir la pauta a 14 días. Y si estamos frente a una prostatitis aguda, el tratamiento es de 4 semanas. Bueno, aquí algunas pautas de tratamiento empírico para cistitis aguda no complicada en adultos. Cistitis aguda no complicada, hablamos siempre de la mujer no gestante. Aquí tenemos de primera elección fosfomicina trometanol de 3 gramos de dosis única, tenemos disponible en nuestro país. La otra opción sería utilizar nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Esas son las opciones que tenemos principalmente. Luego, cuando tenemos la definición de lo que es recaída y reinfección, ¿sí? Hablamos de recaída cuando la infección ocurre en las 2 semanas siguientes y la reinfección aparece después de 2 semanas de finalizar el tratamiento. Y en esos casos es fundamental siempre un urocultivo pre y post tratamiento. Ahora, cuando hablamos de bacteriuria asintomática es todo un capítulo. Bacteriuria asintomática es la presencia de bacterias en la orina en un número mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia y en un paciente que no tenga síntomas, así como dice ahí. ¿En quiénes se trata? De bacteriuria asintomática les digo que lo más importante es en quiénes se trata. Y prácticamente el único grupo en el que se trata es la mujer gestante o aquella persona que va a ser sometido a un procedimiento urológico. Por ejemplo, va a ser un paciente, está con sonda vesical, un varón, sonda vesical en plan de prostatectomía. Entonces ahí se hace el urocultivo y se inicia el tratamiento antibiótico 48 horas antes del procedimiento y se completa ese tratamiento hasta llegar a 10 o 14 días dependiendo de la situación. O sea, básicamente recuerden, bacteriuria asintomática solamente se trata en la mujer gestante o cuando va a haber algún procedimiento urológico con sangrado de mucosa. Bueno, ¿y por qué? Porque aquí vamos a ver, ¿verdad? La infección urinaria en la embarazada trae muchas consecuencias, la prematuridad, el bajo peso, mayor mortalidad y por eso se tienen que tratar, ¿sí? Entonces aquí tenemos, acuérdense que la embarazada es particular porque hay fármacos que no se pueden utilizar en el embarazo. Entonces aquí tenemos el tratamiento según el antibiograma. Debería guiarse, pero empíricamente se puede iniciar de esta manera con estos antibióticos que están aquí. La infección urinaria en los varones dijimos que siempre se considera una infección urinaria complicada. O sea, tenemos que sí o sí pedirle urocultivo, iniciar tratamiento empírico y luego ajustar al urocultivo. Y hay que hacer un control de urocultivo. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes, los varones, quedan con el diagnóstico realmente es una prostatitis. Entonces eso hace que persista el problema. Bueno, luego está otro grupo muy particular que son los pacientes sondados. Aquí los pacientes sondados tienen cuadros clínicos como son la bacteriuria sintomática, la itosintomática y la sepsis. Si ven ustedes, el porcentaje de sepsis es muy bajo. Lo que sí vemos frecuentemente en el consultorio son las bacteriurias asintomáticas. Que claro, el paciente, acuérdense que alguien que se instala una sonda vesical, a la semana de instalada la sonda vesical, el 100% de los pacientes con sonda
a la semana están colonizados. Entonces, obviamente nosotros hacemos un urocultivo de rutina y vamos a encontrar que el paciente tiene una infección urinaria asintomática, o sea, tiene una bacteriuria asintomática. Bueno, ¿y cómo decidimos cuándo lo que le vamos a tratar al paciente? Eso lo decidimos buscando síntomas. Si no tiene síntomas, no le tratamos, ¿sí? Tiene que tener uno de estos síntomas por lo menos para que decidamos tratar en los pacientes con sonda. Bueno, entonces, básicamente lo que les decía, ¿verdad? Se trata solamente si el paciente tiene uno más de los síntomas que hemos citado hace rato. Que algunas opciones de tratamiento que les voy a dejar ahí. Básicamente lo que quiero que recuerden es que no hay que tratarles si no tienen síntomas. Luego tenemos la pielonefritis aguda, es un capítulo muy particular también, ¿verdad? Que el diagnóstico tiene mucho que ver con la clínica, con análisis paraclínicos, como generalmente hay leucocitos, piuria y el hemograma generalmente está alterado también. El paciente casi siempre tiene fiebre. Hay alteraciones del estado general. Cuando hablamos de las pielonefritis, acuérdense, siempre va a ser complicada y no complicada. Las no complicadas principalmente van a tener a la Escherichia coli como principal agente. Y las no complicadas sí ya va a variar un poco más y vamos a ver que es más amplia la gama de gérmenes que pueden estar implicados. Cuando hablamos de pielonefritis aguda, una de las cosas más importantes es cuándo le vamos a ingresar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿todas las pielonefritis agudas se internan? La respuesta es no. Tengo que valorar criterios de hospitalización, que son los que están aquí, ¿verdad? Embarazo, la pielonefritis aguda complicada, el estado séptico, intolerancia a la vía oral, si hay insuficiencia renal o riesgo de insuficiencia renal, o cuando el paciente fue tratado ambulatoriamente y no mejora en 48 a 72 horas. Bueno, aquí vemos un poquito el cuadro de manejo empírico. Ahí, por ejemplo, dice primera lección amoxicilina. Yo les decía que aquí en Paraguay probablemente no podamos usarlo porque nuestro índice de resistencia es muy alto. Entonces no sería una buena idea empezar con cipro. Y obviamente todas estas opciones que ustedes ven allí se tienen que ajustar a urocultivo o si no se aísla germen en el urocultivo a la respuesta terapéutica, ¿verdad? Supongamos que ustedes en tratamiento vía oral iniciaron cefixima y resulta que funcionó muy bien, no se aisló ningún germen, pero el paciente se sintió mejor, mejoraron los síntomas, entonces hay que completar 10 a 14 días con cefixima. Bueno, entonces aquí otra vez, cuando la pielonefritis aguda tiene criterios de ingreso, tenemos que ver si los patógenos tienen riesgo o no de patógenos multiresistentes y de acuerdo a eso se va a hacer la elección antibiótica. Bueno, acá por ejemplo hay una larga lista de antibióticos. Y después tenemos otro síndrome muy particular que es la prostatitis aguda, sobre todo porque a veces el paciente varón tiene infección urinaria repetida y en realidad lo que pasó es que no diagnosticamos una prostatitis aguda. Entonces, en cuanto a la etiología, la E. coli también es la más frecuente. El diagnóstico es la clínica, la historia clínica y la exploración que debe incluir un tacto rectal, ¿sí? Debe incluir. Y los criterios de hospitalización también tienen que ver con el deterioro del estado general, la sospecha de bacteriemia, la imposibilidad de tratamiento oral, porque el germen aislado no tiene opción de tratamiento oral, o porque el paciente haga una retención urinaria, que es algo también muy frecuente. Aquí tenemos algunas opciones de tratamiento.
Y ahora vamos a ver un poquito un cuadro clínico que es también frecuente motivo de consulta, que muchas veces ni siquiera es explorado el paciente. Acá tenemos un varón de 23 años que hace 2 días está con escozor uretral, secreción purulenta uretral después de una relación sexual con pareja no habitual hace 7 días. Y en la exploración física vemos, evidentemente, es real lo que contó, ¿verdad? Hay secreción uretral purulenta, no hay úlceras, no hay adenopatía. ¿Cuál es a qué cuadro clínico corresponde? Esto es una uretritis. Es una uretritis. El germen más frecuente es la Neisseria gonorrhoeae y también puede ser la clamidia, ¿sí? Lo ideal sería tomar muestra de esa secreción y analizar. Es muy importante eso. Y entonces ahí el tratamiento, cuando es una uretritis no gonocóxica, acitromicina o doxiciclina. La acitromicina es interesante porque es una sola dosis, entonces con eso ya es suficiente. Acá hay otras alternativas también. Y recordar siempre que también hay que tratar a la pareja sexual, sobre todo si es un antecedente reciente. La uretritis gonocóxica se trata también ya ahora y bueno, tenemos ahí las opciones. O sea, cuando nosotros no podemos determinar si es gonocóxica o no gonocóxica, se hace un tratamiento mixto, ¿verdad? Se le puede dar cefixima más acitromicina, por ejemplo, en dosis única. Muy interesante eso, ¿no? Pero ya hay también resistencia, entonces esto puse nada más como un poquito de cultura general también para tener presente. Entonces yo les decía que cuando tenemos una uretritis y no sabemos la etiología, podemos tratar como gonocócica, no gonocócica, darle, por ejemplo, cefixima más acitromicina, 400 gramos de cefixima, 1 gramo de acitromicina y solucionamos el problema. Y a las parejas sexuales hay que evaluarles también. La orquiepididimitis es otro capítulo dentro de las infecciones urinarias en el varón. Los gérmenes más frecuentes, nuevamente clamidia y Neisseria. El tratamiento, porque si ustedes se fijan van a ver que más o menos todo tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Acitro o ceftriaxona, más ceftriaxona, perdón, o como les decía, puede ser acitro más cefixima. Bueno, acá tenemos otro caso. Un varón de 20 años refiere malestar general con fiebre, lesiones dolorosas en el pene, se le reinterroga, nunca ha tenido relaciones genitales anteriormente, ha mantenido relaciones con su pareja habitual, pero además relación con otra pareja hace 5 días. En la exploración, vesículas múltiples, dolorosas, con algunas adenopatías pequeñas dolorosas. Esto es herpes. Acá no hay duda, esto es herpes. Dolorosa, con adenopatías dolorosas. Es una primoinfección herpética. Tratamiento, aciclovir, 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Y otras alternativas que tienen ahí ustedes. Entonces, es muy importante examinar, analizar bien a los pacientes. Otro caso, paciente que refiere a una úlcera en zona balano-prepucial de 3 días de evolución. Úlcera única, indolora, limpia. ¿A qué cuadro corresponde? No duele, es única, es limpia. Sífilis. La sífilis está tan campante como hace miles de años. Entonces, el tratamiento, penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades, dosis única. Y siempre hay que hacer igual la determinación de BDRL y FTABS, IgG, IgM para luego continuar el tratamiento. Y se puede también hacer la determinación en campo oscuro. Bueno, otro caso. 34 años, varón, lesiones en tronco desde hace una semana. Le han diagnosticado eczema, prurigo, está con corticoides. Siempre hay que preguntar, obviamente, contactos sexuales. Refiere varios contactos, múltiples parejas, homo y heterosexuales. Campo oscuro,
sífilis secundaria, se sospecha, se inicia la pauta y miren esto es muy categórico de que esto es sífilis. Cuando las palmas de las manos, las plantas de los pies están tomadas, esto es sífilis. Tratamiento sencillo que da muy buenos resultados. Bueno, la idea era hablar de infecciones urinarias. Al final hablé un poco de ITS porque me parece que es fundamental también. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda vamos a estar respondiendo en el Classroom.